Conexión Europa. Connexió Europa. Connexión Europa. Connectant regions. Conectando regiones. Conectando regions. Creant futur. Creando futuro. Bienvenida, bienvenido a Conexión Europa, el programa donde vamos a poner nombre y apellido a algo que está mucho más cerca de ti de lo que parece: la política europea de cohesión. A veces hablamos de Europa como si fuera algo lejano, pero la cohesión es precisamente lo contrario. Es la herramienta con la que la Unión Europea intenta que vivir en una región u otra no marque tu futuro. Que haya oportunidades, servicio y calidad de vida, estés donde estés. Durante los próximos meses, en esta serie de 30 programas, vamos a recorrer los grandes temas que trabaja la política de cohesión: el empleo, la digitalización, la energía limpia, la movilidad, la innovación, la inclusión social, el desarrollo urbano y rural, y siempre con un objetivo muy claro: contártelo sin líos, con palabras sencillas y con ejemplos reales. Ojo, una cosa importante desde el principio. En Conexión Europa nos vamos a centrar solo en la política de cohesión y en sus fondos. En los fondos que ayudan a reducir desigualdades entre territorios y a financiar proyectos concretos. No vamos a mezclarlo con otros instrumentos europeos como los Next Generation o la PAC, que seguro que te suenan, pero que son otra cosa. Este programa forma parte de un proyecto apoyado por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, la llamada DG Regio. Además, que sepáis que lo hacemos de una manera muy especial, trabajando en red. Porque Conexión Europa se emite en 3 regiones: Andalucía, Galicia y Cataluña, gracias a la colaboración de 3 socios: EMA-RTV en Andalucía, la Asociación de Emisoras Municipales Gallega EMUGA en Galicia y en Cataluña RTV Cardedeu junto con la red de radios locales La Xarxa. Y eso tiene una consecuencia muy bonita. Aunque tú estés escuchándonos desde aquí, pues a veces vas a oír entrevistas realizadas en Galicia o en Cataluña. ¿Por qué? Pues porque cada socio va a realizar 10 entrevistas a personas expertas, las compartimos y así todos aprendemos con una mirada más amplia, pero siempre aterrizada en nuestras regiones. Hoy, además, arrancamos con un programa de panorama general. Vamos a ver qué es la política de cohesión, qué problema intenta resolver, qué tipos de fondos existen y por qué te interesa sobre todo, incluso aunque nunca hayas oído hablar de ella. Y para eso nos vamos directos a Bruselas, o mejor dicho, a una conversación con alguien que trabaja precisamente en esto. En esta primera parada nos acompaña Vicente Rodríguez Sáez, senior expert en la DG Regio, la Dirección General de la Comisión Europea, que trabaja en la implementación, coordinación y seguimiento de programas y proyectos en nuestros territorios. Vicente, gracias por atendernos. Un placer tenerte aquí en Conexión Europa. Buenos días y el placer es mío. Para empezar, Vicente, ¿qué es exactamente la política europea de cohesión y por qué se considera uno de los pilares de la Unión Europea? Pues efectivamente, la política de cohesión es uno de los pilares de la Unión Europea y así ha sido reconocido desde el principio, desde la creación del mercado común y del Tratado de la Unión Europea. Pues se consideró que la creación del mercado común necesitaba la inversión en proyectos de desarrollo que busquen precisamente el equilibrio económico de las distintas regiones de Europa. Está muy bien crear un mercado común, pero hay que tener en cuenta las diferencias y las disparidades económicas en las distintas regiones de la Unión. Y bueno, pues esta política de cohesión lo que hace precisamente es intentar frenar esas disparidades, tender hacia una convergencia económica y que las distintas regiones, bueno, pues que se puedan desarrollar de una manera armoniosa
dentro del conjunto de la Unión. Y cuando tú dices desigualdades, es decir, ¿qué tipo de desigualdades existen entre regiones europeas que hacen necesaria esa Sí. política? Efectivamente, claro, pues desigualdades pues de todo tipo. En los distintos indicadores económicos se ve muy claro cómo, pues por ejemplo, el PIB per cápita de las distintas regiones pues varía muchísimo, desde regiones con un porcentaje muy alto, como puede ser la región de Luxemburgo, frente a otras regiones, yo que sé, pues del 30% de la media comunitaria, como puede ser algunas regiones en Bulgaria, por poner un ejemplo. Otros indicadores económicos, como la tasa de desempleo, también nos ofrece grandes disparidades. Y siempre, además, deberíamos decir que nos encontramos como la periferia de la Unión Europea presenta peores cifras económicas que el resto de la Europa central, ¿no? Y cuando el tratado, he dicho que recoge esta política de cohesión, nos habla de una necesidad de una cohesión económica, social y territorial, porque atendemos a los distintos aspectos de la cohesión. Es decir, no solo nos paramos en estos aspectos económicos de desarrollo, sino también en el que el bienestar social de las personas debe ser también similar o tender a una similaridad. Por otra parte, también hablamos de una cohesión territorial porque no es lo mismo una región costera que una región montañosa o una región en una isla o, bueno, pues urbana, rural, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas condiciones o distintas peculiaridades de un territorio hay que tenerlas en cuenta cuando se diseñe la política de cohesión que lleva aparejada cada territorio. Eso es muy interesante porque, claro, cuando hablamos de fondos de cohesión, mucha gente se pierde, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo de ayudas hablamos en general y en qué se suele invertir concretamente? Pues bueno, yo he mencionado tres aspectos, básicamente, ¿no? Política de cohesión económica, social y territorial. Pues la Unión Europea ha elaborado, creado y puesto en marcha fondos ya desde el inicio de la Unión y a lo largo de la historia, pues para atender a las necesidades de cohesión en cada uno de estos aspectos. Desde el punto de vista económico del desarrollo regional tenemos el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que dentro de la política de cohesión es el que más recursos tiene, el FEDER, que conocemos todos, el Fondo Social Europeo, que busca más esa cohesión social, o, por ejemplo, recientemente se ha creado el Fondo de Transición Justa, que lo que busca es ofrecer programas que financian proyectos que ofrecen posibilidades económicas a las regiones que más sufren esa transición justa. Recordemos cómo, bueno, ya desde hace unos años se intenta pues que las regiones que tienen más dependencia del carbón o que más dependencia de industrias o tecnologías sucias, que llamamos, pues salgan y abandonen esas tecnologías o esas producciones de carbón y, claro, eso supone un parón económico que hay que paliar de otra manera y el Fondo de Transición Justa, pues teniendo en cuenta esos aspectos territoriales y peculiaridades de cada territorio, pues ofrece soluciones a estas regiones en concreto. Y en cuanto a beneficiarios, ¿no? Porque ahora son políticas y proyectos Sí. muchísimos que están apoyados por los fondos de cohesión, pero ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Las empresas, los ciudadanos, los gobiernos o todos a la vez? Bueno, la política de cohesión, tal y como la planteamos desde Europa, la planteamos como una política de gestión compartida. Es decir, nosotros negociamos los programas con las autoridades nacionales, regionales, pertinentes, pero luego, digamos que la selección de proyectos, la implementación de los mismos, corresponde a estas administraciones nacionales y regionales. Pero si, bueno, lo que me preguntas es quiénes son los beneficiarios, pues efectivamente es todo tipo de ciudad, porque tenemos proyectos pues de medio ambiente, de innovación, de investigación y desarrollo, de transporte, es decir, muchas de las todas las distintas prioridades que se buscan para buscar ese desarrollo regional, pues supone que esos proyectos buscan beneficiarios que tengan, tanto en el sector privado como público,
para que lleven a cabo sus proyectos y que redunden en beneficio de la sociedad, con lo cual empresas, ciudadanos e instituciones públicas, pues todas pueden ser beneficiarios de nuestros proyectos. Y para que los oyentes lo visualicen, ¿no? Lo vean, ¿podrías darnos un ejemplo concreto de cómo la política de cohesión ha podido cambiar la vida de un territorio o de una comunidad? Pues bueno, yo creo que España es un caso clarísimo de lo que ha supuesto la política de cohesión. Y los que ya tenemos una cierta edad, bueno, pues recordamos cómo España era un país con las comunicaciones muy atrasadas. Yo, por ejemplo, uno de los ejemplos supondría que en el campo de infraestructuras, tanto de medio ambiente como de transporte, bueno, pues el empujón que se ha dado al desarrollo regional en España, bueno, pues supone que es un país muchísimo más avanzado y que ofrece muchas más posibilidades económicas, de inversión, de desarrollo para nuestras empresas, creación de empleo, de lo que suponía antes de la intervención de estos fondos. Y en el contexto actual en el que estamos inmersos, crisis económicas, transición ecológica, digitalización, ¿qué papel está jugando la política de cohesión en el futuro de Europa? Yo creo que es un papel fundamental y lo que además hemos intentado desde la Comisión Europea es adaptarnos a las distintas crisis que, por desgracia, se encadenan unas con otras y que hemos sufrido en los últimos tiempos, ¿no? Pues aparte de tener una programación para una serie de años, nuestros programas no son anuales, sino son plurianuales, pues tenemos programas ahora que están en marcha del 21-27, pues bueno, pues se han ido adaptando y hemos modificado los reglamentos y los programas para tener en cuenta estas crisis. Pues yo qué sé, por ejemplo, la crisis del COVID que paralizó nuestras economías, pues nosotros ofrecimos soluciones pudiendo reprogramar los fondos, pues por ejemplo, para ese gasto sanitario que supuso un gran coste para las economías regionales, nacionales de la Unión. Más adelante, tras la invasión de Rusia a Ucrania y la crisis energética que llevó aparejada, pues hemos también tenido en cuenta cómo el gasto en energía o las ayudas a las empresas en este campo pues pueden ser elegibles para nuestros programas. Ahora mismo también estamos focalizando en nuevas prioridades y reprogramando los fondos pues en cuestiones de vivienda, cuestiones de energía, de tecnologías nuevas que hay que apoyar, en temas de defensa y preparación civil ante situaciones de crisis, pues que por desgracia están al orden del día en nuestras vidas y que la política de cohesión entendemos que tiene que atender. Con lo cual, mi visión es que la política de cohesión, y así lo ha entendido la Comisión, no es una política estanca, sino que tiene que ser una política dinámica y que se adapte a las distintas necesidades y crisis sucesivas que nuestras economías y nuestros territorios van sufriendo, ¿no? Conexión Europa es un programa financiado y apoyado por la Comisión Europea, por la DG Regio, que pretende visibilizar, dar a conocer la política europea de cohesión en España, en 3 comunidades autónomas, ¿no? ¿Por qué crees que es importante que los ciudadanos y ciudadanas conozcan esta política y qué deberían tener en cuenta al escuchar esa serie de programas? Pues yo creo que es un factor fundamental, porque estamos hablando de una política a largo plazo, un pilar de la Unión Europea que se va desarrollando en el tiempo y que además tiene una capilaridad que llega a todos los territorios más remotos, los más pequeños que podéis imaginar dentro de la Unión Europea. Y entonces este esfuerzo presupuestario que hacemos nosotros y que hacen, porque además nuestros programas son cofinanciados por las administraciones nacionales, autonómicas, etcétera, pues yo creo que la ciudadanía debe conocerlo, y debe conocerlo porque realmente esto es un ejemplo claro de cómo Europa se siente, cómo Europa está presente en nuestras vidas, cómo busca el bienestar de los ciudadanos, y también hacernos reflexionar de qué pasaría si no existiera esta Unión Europea. Con lo cual es tan importante el realizar
esta política como el esfuerzo de comunicación de la misma para que la gente lo conozca. Con lo cual, desde aquí, nos gustaría agradecer muchísimo vuestro trabajo y vuestros esfuerzos, y alentaros a continuar este esfuerzo de comunicación y que todos hagamos realmente apostolado de lo que supone Europa y de los beneficios que conlleva. Y la política de cohesión, desde luego, claramente es uno de ellos. Vicente Rodríguez Sáez, señor expert en la DG Regio de la Comisión Europea, muchísimas gracias por ayudarnos a poner orden y claridad en un tema que a veces parece más complicado de lo que es. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias a ti, Guillaume, y a todos los oyentes. Y ahora que ya tenemos el mapa general, vamos con nuestra segunda sección. En Conexión Europa también queremos regalarte pequeñas claves. Una fecha, un lugar, una historia, algo que te ayude a entender cómo se mueve la cohesión por dentro. Así que ahí va nuestro primer ¿Sabías qué? ¿Sabías que las políticas europeas que afectan a tu ciudad se debaten cada año a nivel local y regional? Cada mes de octubre, más de 10.000 personas participan en el principal evento continental sobre política regional, la Semana Europea de las Regiones y Ciudades. Se celebra en Bruselas y tiene una duración de 4 días. El encuentro reúne representantes políticos, personal técnico, especialistas y personal docente universitario de toda Europa. Su objetivo es reflexionar, compartir experiencias, crear redes y mejorar la aplicación de la política de cohesión de la Unión Europea. Los niveles local y regional son una pieza clave para la buena gobernanza. Los fondos de cohesión de la Unión Europea aportan miles de millones de euros a las regiones y ciudades. En la actualidad, España es el tercer mayor beneficiario, con más de 35.000 millones de euros. La Semana Europea de las Regiones y Ciudades es un evento abierto al público y su participación es completamente gratuita, con sesiones presenciales y en línea. Solo tienes que inscribirte en su web oficial, regions-and-cities.europa.eu. ¿Te animas a participar en el futuro de tu localidad? Y con esa idea, la cohesión como algo que se decide y se vive desde lo local, aterrizamos en lo más importante, los proyectos reales. Una cosa es hablar de políticas y de fondos, y otra muy distinta es escuchar a quién está en el terreno gestionando un proyecto que existe gracias a la política de cohesión. En cada programa de esta serie vamos a conocer iniciativas financiadas con fondos de cohesión en Andalucía. Proyectos que mejoran servicios, crean empleo, modernizan infraestructura, impulsan la innovación o hacen nuestras ciudades y pueblos más sostenibles. Hoy queremos acercarnos a la labor de la Asociación Engloba, una entidad social andaluza que trabaja para que nadie se quede atrás. Desde hace más de una década desarrollan proyectos educativos, sociales, también de inserción laboral con personas en situación de vulnerabilidad, especialmente jóvenes y familias. En este primer Conexión Europa nos vamos a centrar en uno de sus proyectos más destacados, su labor en los programas de adquisición de competencias sociolaborales de alta intensidad, también por sus siglas como PACS o PAI, son una iniciativa que se desarrolla con el apoyo de los fondos europeos de cohesión y que ilustra cómo Europa también se construye desde lo local. Es aquí donde Engloba, a través de la Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud, ofrece acompañamiento, formación y oportunidades a jóvenes de entre 18 y 25 años en situación de vulnerabilidad, ayudándoles a ganar autonomía y a integrarse plenamente
importante en la sociedad. Pues para conocer mejor cómo funciona este programa y qué impacto tiene en la vida de estos jóvenes, tenemos con nosotros y nosotras a Juan Alberto Vega, coordinador a nivel territorial de estos programas en la entidad de Engloba. Bienvenido, Juan Alberto, un placer tenerte como primer invitado andaluz de Conexión Europa. Hola, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Gracias, Juan Alberto, por acompañarnos. Bueno, antes que nada, teniendo en cuenta que vuestros fines son la integración laboral, también educativa y social, ¿qué colectivos y territorios cubre la labor de Engloba? Engloba tiene presencia en todos los rincones de Andalucía, prácticamente. Además, estamos instaurados en Ceuta y en Canarias. Uh-huh. Después tenemos varias áreas de intervención con las que trabajamos, que pueden ser, tenemos programas para personas LGTBIQ+, en infancia y juventud, en igualdad, en desarrollo comunitario, para personas mayores y para personas con discapacidad. Uh-huh. ¿Desde cuándo se implementa ese programa del que hablábamos, el PAI, en Andalucía, y qué necesidades sociales viene a cubrir, Juan? Lo que es el programa PAI que desarrolla Engloba, Engloba empezó a trabajar con los programas PAI diseñados desde la Junta de Andalucía el 1 de enero de 2020. Ahí comenzamos con programas que iban financiados por otros financiadores, IRPF o contratos sociales o provinciales, y el día 1 de noviembre de 2023 comenzamos con el programa del que estábamos hablando hace un momentillo, programa PAI financiado por el Fondo Social Europeo. Uh-huh. ¿A qué perfil va dirigido el programa de competencias sociolaborales de alta intensidad, Juan Alberto, y por qué es tan importante intervenir en esta etapa de sus vidas? Mira, pues, el perfil viene determinado desde el protocolo PAS. La Junta de Andalucía tiene tutelado a innumerables jóvenes desde su más tierna infancia hasta el momento que cumplen 18 años. Pues este programa comienza o da servicio a personas de entre 18 y 25 años. El requisito indispensable para poder participar en él es que hayan estado tutelados por la Junta de Andalucía en algún momento. Uh-huh. ¿Qué tipo de apoyo reciben los jóvenes dentro del programa educativo, también social, emocional, formativo? Exactamente. El programa está diseñado en 7 áreas de competencia, como tenemos el área personal y de salud, el área formativa, el área laboral, el área económica, el área psicológica, el área social y el área de habilidades para la vida cotidiana. Uh-huh. Estamos hablando en estos minutos con Juan Alberto Vega, él es coordinador a nivel territorial de estos programas de los que hablábamos, en concreto los de adquisición de competencias sociolaborales de alta intensidad, los llamados como PACS o PAI, en concreto de la entidad Engloba. Juan Alberto, ¿qué actividades concretas se desarrollan para fomentar esa autonomía y la inclusión social de los participantes en el programa? Bueno, pues el programa está, como te he comentado antes, está dividido en 7 áreas. Y dentro de cada área tenemos una serie de actividades o programas formativos concretos, ¿no? Dentro del área personal y de salud, pues lo primero es obtener la tarjeta y nuestro número para poder asistir a una cita médica. Aparte también, pues tener pequeñas nociones de primer auxilio, conocer cómo funcionan los medicamentos cuando los recetan. Y una de las partes más importantes dentro de este área puede ser poder identificar que es una emergencia real de lo que no lo es, ¿no? Tengo un leve resfriado, ¿realmente necesito acudir a urgencias para esto? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es hablar con los chicos y con las chicas que forman parte de nuestros programas, explicarles, oye, pues mira, quizá esto vamos a pedir cita para el médico y vamos y nos dirigimos a él y vemos ya si realmente esto requiere o tiene tal gravedad como para tener que asistir a un centro de urgencia o no. También, pues lo que te comentaba, muchas personas, bueno, a todos nos pasa, tenemos que tomar un tratamiento a lo largo de la vida. Pues dentro de este área le explicamos, bueno, cómo funciona cada medicamento según las nociones que nos ha dado el médico y le vamos explicando cómo realizar las tomas de todos los medicamentos que tienen que llevar acá, que tienen que tomar para su vida. Dentro del área formativa, que sería la siguiente área con la que trabajamos los chicos y con las chicas, tenemos también infinidad, ¿no?, de programas. Pero bueno, lo primero, si quieren continuar con su proceso de estudio, pues todo es necesario para localizar dónde están, pues no sé, cualquier tipo de formación que quieran realizar, si quieren realizar un módulo de grado medio, un grado superior, o si incluso quieren llegar a la universidad. Dentro del área laboral, que
suele ser el grueso que ocupan de nuestro programa, nos centramos pues desde localizar el tipo de empresa que realmente en la que a mí me gustaría, o la tipología de empresa en la que a mí me gustaría realizarme como persona y mi experiencia laboral, pero bueno, todo esto pasa por la creación del currículum, preparación de una entrevista de trabajo, obtención de certificados, todo, obtención del número de la seguridad social, todo lo necesario para poder desarrollarnos dentro del ámbito laboral. Después, dentro del área económica, que sería la siguiente área con la que trabajamos, tengamos en cuenta que son adolescentes, tienen 18 años y que no han tenido antes un contacto directo, real, con el dinero, ¿no? Como, aparte de, igual que nos pasa a nosotros, ¿no? Una pequeña paga que tengamos o un pequeño dinero que nos dé por cualquier circunstancia. Entonces, el hecho de aprender a administrar adecuadamente el dinero es algo que es muy importante y que nos capacita para desarrollar una vida y nuestro proyecto de vida. Uh-huh. Después avanzamos al área psicológica. Dentro del área psicológica tratamos temas tan importantes como el reconocimiento de emociones en nosotros mismos y en los demás. Bueno, claro, tenemos que ver. Conozco la emoción, sé lo que me está pasando, no sé lo que me está pasando, pero vale, ya lo reconozco en mí. Y en los demás, lo reconozco en los demás, pero vamos a la parte más importante de todas. ¿Sé adaptar mi respuesta a las emociones que estoy viendo o las emociones que estoy teniendo? Y ahí tenemos formaciones realizadas con todo ese tipo de capacidades que tenemos que adquirir, ¿no? Saltamos al área social. Tengamos en cuenta, como te comentaba al principio, que estos chicos han estado tutelados desde su más tierna infancia en muchos de los casos y que no tienen una red social establecida. Entonces nosotros, en colaboración, por supuesto, con muchísimos otros agentes sociales y con muchísimas otras entidades, establecemos redes para que puedan tener sus vínculos y tener sus relaciones sociales fuera de lo que es el ámbito del recurso en el que están viviendo. Y finalmente, el área de habilidades para la vida cotidiana, que es lo que nos acaba de lanzar, ¿no? Lo que nos permite tener una vida independiente, pues desde aprender a cocinar, a poner una lavadora, a tener bien arreglada nuestra ropa, a hacer cualquier tipo de tramitación documental que necesitemos o a realizar una compra ajustándonos a un presupuesto. Este contrato está cofinanciado entre la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad y por fondos europeos Plus en el marco operativo 21-27. Uh-huh. Pues Juan Alberto Vega, coordinador de los programas de intensidad de la Asociación Engloba, gracias por contarlo tan claro. Al final esto es lo que buscamos en Conexión Europa, entender cómo una política europea se convierte en cambios que se ven, pero también que se tocan. Gracias, Juan Alberto, y buen día. Buen día, hasta luego. Hoy hemos abierto la puerta a una política que, sin hacer mucho ruido, todo está dicho, ha estado detrás de muchísimas transformaciones en nuestros territorios, la política europea de cohesión. Si te quedas con una idea de este primer programa, que sea esta. La cohesión existe para que las oportunidades no dependan del código postal. Y esto se traduce en inversiones concretas, en proyectos que se diseñan y se aplican con una pieza clave, lo local y lo regional. Y a partir de aquí, en los próximos episodios, iremos por partes. Hablaremos de energía limpia, movilidad sostenible, empleo, digitalización, inclusión, innovación, mundo rural, y lo haremos siempre con la misma receta. Una entrevista a un experto o experta para entender el contexto. Una píldora de ¿sabías qué? Para quedarnos con una idea clave. Y la voz de un proyecto real para ver el impacto en nuestro territorio. Y recuerda algo importante. Esta serie se hace en red entre Andalucía, Galicia y Cataluña, con EMA-RTV, EMUGA, RTV Cardedeu y La Xarxa. Por eso vas a escuchar acentos, miradas y entrevistas grabadas en distintos puntos, porque la cohesión, precisamente, va de eso, de conectar territorios de forma equitativa. Si te interesa el tema, acompáñanos en el siguiente programa. Prometemos una cosa, hablar de Europa sin humo, con ejemplos y con un objetivo muy simple. Que cuando oigas cohesión, sepas que no es un concepto, sino algo que puede estar pasando muy cerca de ti. Gracias, compañero. Hoy estaban contigo, detrás del micrófono, Guillermo Butó y Sonia Morales, acompañados por nuestro técnico Ángel Macías. Nos vemos la semana que viene para un programa dedicado a los fondos FEDER,
que han permitido poner en marcha tantos proyectos en Andalucía. Hasta pronto. Hasta pronto todos y todas. Conexión Europa es un proyecto apoyado por la Comisión Europea. Más información en conexioneuropa.org.